Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Proyecto Legislativo, esta iniciativa que comenzamos la semana pasada en el canal de YouTube de politicadesantafe.com. Para los que no vieron el primer programa, lo podemos dejar en las tarjetas o en la descripción de este video para que lo vuelvan a ver o para aquellos que no lo vieron, lo vean por primera vez. Este es un espacio donde buscamos comunicar y contarte con la voz de los protagonistas, aquellos proyectos de ley que se presentaron o que se van a presentar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Proyectos de ley que buscan transformar la realidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas. Y bueno, en este segundo encuentro vamos a estar charlando con la diputada Giselle Mahmoud, del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, porque vamos a charlar sobre el proyecto que presentó sobre educación sexual integral, un proyecto que presentó en el mes de mayo, si no me equivoco. Y bueno, vamos a estar abordando todo lo que se trata acerca de este proyecto. También vamos a hablar con la diputada Paola Bravo, quien presentó un proyecto de ley sobre la endometriosis, una enfermedad que sufren mayormente las mujeres, y bueno, nos va a estar contando cómo se construyó este proyecto, de qué se trata la endometriosis y demás. Este proyecto ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, ahora se giró al Senado y bueno, se está esperando que se apruebe y se transforme en ley. También, por otra parte, vamos a estar hablando con el senador del departamento Rosario, con Marcelo Lewandowski, con quien vamos a hablar sobre el proyecto que presentó en la sesión de la semana pasada, que tiene que ver con la creación del Fondo para la Reconstrucción Productiva, un fondo que pretende ayudar a los sectores productivos que se vieron afectados por esta pandemia del COVID-19. Así que bueno, los invitamos a que se queden, a que miren este nuevo programa de proyecto legislativo que arranca de esta manera. Bueno, vamos a arrancar con la primera entrevista de este segundo programa de proyecto legislativo. Ya está nuestra primera invitada, la diputada Giselle Mahmoud. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, bueno, arrancando este segundo programa de proyecto legislativo y bueno, la convocamos porque queremos hablar sobre el proyecto que presentó sobre educación sexual integral en todos los ámbitos del nivel educativo de la provincia de Santa Fe, un proyecto que, si mal no entiendo, presentó a principios del mes de mayo. Sí, muy bien, es correcto eso. A principios del mes de mayo, cuando estábamos funcionando en ese momento en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, Ujú. presenté un proyecto de ley para regular el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en los institutos educativos, tanto públicos como de gestión privada, privados de gestión estatal en la provincia de Santa Fe. Un proyecto que recoge de alguna manera la discusión que en la provincia de Santa Fe se dio hace unos años atrás, en el 2018, cuando se discutía un proyecto de ley presentado por el legislador de ese entonces, el legislador del Frente Progresista, hoy concejal de la ciudad de Santa Fe, Paco Garibaldi, un Ujú. proyecto que retomamos, trabajándolo en conjunto con Paco, retomando un poco lo que fue esa discusión que obtuvo en entonces su media sanción en diputados, pero que perdió estado parlamentario porque nunca fue tratado por los senadores. Ujú. Bueno, como muchos otros proyectos, ¿no? Que nunca fueron tratados en el Senado y que tuvieron buenas discusiones y buenos avances en diputados, pero quedaron ahí y que no se convirtieron en ley. Así que tomando un poco esa experiencia y tomando el recorrido que se hizo anteriormente ya en la Cámara, presentamos de nuevo un proyecto de ley de educación sexual integral para que lo podamos estar discutiendo nuevamente y con la esperanza y la expectativa de que esta vez definitivamente sea ley. Bien. Sabemos que existen otros proyectos sobre este tema que tienen diferencias, algunos tienen algunas similitudes, pero ¿cuáles son las diferencias que usted nota que a usted le parece que tienen estos proyectos entre sí y sobre todo con este que usted presentó? Sí, hay varios proyectos presentados en la Cámara de Diputados y también recientemente se presentó uno en la Cámara de Senadores. Con Ujú. algunos tenemos algunas similitudes y algunas miradas similares respecto al derecho a la educación sexual integral.
y con otros tenemos muchas y grandes diferencias, ¿no? Para empezar, creo que la diferencia fundamental que reflejan los proyectos radica en cómo concebimos a la educación sexual integral o al acceso a la información que tienen derecho a tener los niños, niñas y adolescentes. Si lo concebimos como un derecho humano de las personas o no lo concebimos como un derecho humano, porque también eso nos va a inclinar hacia una forma u otra de reglamentar las leyes de educación sexual integral. Particularmente desde el bloque socialista, nosotros consideramos que el derecho de los niños, las niñas y las adolescentes a acceder a la información para cuidar su salud sexual y reproductiva es un derecho humano, y por tanto tiene el Estado una obligación ineludible de garantizar ese derecho humano a todos los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Y como se trata de un derecho humano, no podemos estar pretendiendo que sean las familias o los padres o cualquier otro tercero actor involucrado en la sociedad civil quien autorice o no al Estado a garantizar un derecho humano. Si entendemos que es un derecho humano, el Estado tiene la obligación de cumplirlo y de garantizarlo, y por ende no hay nadie a quien pedirle permiso o autorización a la hora de llevarlo adelante para que precisamente lo garanticemos. Eso como para poner un punto sobre la mesa. Después, creo que hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo se construyen los contenidos pedagógicos, dónde se trabaja en el aula, de qué manera se trabaja la ESI, si es solamente en una materia, si es en la primaria, si es en la secundaria, si es también en la formación docente de quienes estudian en nuestros institutos terciarios, carreras de docencia, que en esto nosotros planteamos que debe ser para todo el sistema educativo. Tenemos que formar a niños, niñas y adolescentes, tenemos que formar en las escuelas secundarias, tenemos que formar también a los institutos, a los docentes que están capacitándose en institutos, sobre todo a los docentes, porque son los que después tienen que llevar esa perspectiva al aula, que no se trata solamente de dictarlo en una materia que quede ahí como exclusiva de tratamiento. Bueno, hay un momento en el que aprendemos ESI y todo el resto del tiempo no aprendemos ni identificamos conductas que vulneran nuestros derechos, ni identificamos cómo ejercer nuestra sexualidad, ni identificamos la diversidad, ni identificamos efectivamente cómo relacionarnos con otros, porque mucho se trata de eso la ESI. Para nosotros es importante que la transversalidad esté garantizada, ¿no? No se trata solo de un espacio curricular, sino que se trata también de que en general la escuela pueda poner en discusión de qué manera nos vinculamos entre las personas, de qué manera ejercemos nuestra sexualidad, de qué manera nos cuidamos entre todos, de qué manera reconocemos y aceptamos la diversidad sexual, de qué manera los niños y las niñas pueden identificar prácticas que muchas veces son violaciones de sus derechos, son vulneraciones de derechos concretas, y que la ESI ha demostrado en la provincia de Santa Fe que nos ha permitido romper esos silencios, ¿no? La ESI fue la herramienta con la que pudimos empezar a conectar con niños y niñas que por primera vez denunciaban el abuso y lo ponían en palabras, abusos que en el 80% de los casos en este país vienen de familiares, vienen de personas que son propias del entorno más cercano y más íntimo de ese niño o de esa niña. Eso como para mencionarte algunas cosas, ¿no? Bien. Justamente en el programa anterior, el primer programa de Proyecto Legislativo, que para la gente que va a ver esto en YouTube, lo van a ver acá en las tarjetas de acá arriba, hablamos con otra diputada que presentó un proyecto acerca de este tema, y le pregunté sobre lo que tiene que ver con la autopercepción de género, que fue un debate que se dio también a nivel nacional, la autopercepción de género en los niños, las niñas y las y los adolescentes. Y me gustaría preguntarle que en este proyecto que presentó nuevamente, ¿cómo se encara este tema? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, para empezar porque es una ley nacional, ¿no? Nosotros tenemos una ley Totalmente. en Argentina que es la ley de identidad de género, que obviamente como es una ley nacional, nuestras legislaciones provinciales tienen que estar adecuadas a esa normativa nacional también. Así que desde ya que concebimos, por un lado, que nuestras leyes tienen que tener una perspectiva de comprender al género en función de cómo se autopercibe cada una de las personas, y además necesitamos que la ESI también tenga esa perspectiva. Necesitamos una ley de educación sexual integral que nos permita que en el aula los niños y las niñas desde chicos y desde chicas identifiquen que existen personas con diferentes autopercepciones, con diferentes consideraciones de sí mismas respecto a su género, porque incluso es precisamente algo que pueden vivir esos niños y esas niñas también, y que está bueno que puedan identificar y poner en palabras, porque es algo realmente propio de la realidad de nuestro país hoy, y que también es importante que esté contemplado en los contenidos pedagógicos. Bien.
Por otra parte, en otra nota donde se habló de este tema, vos decías que los niños, las niñas y los adolescentes deben ser oídos, deben ser escuchados y que sus opiniones cuentan cuando se toman las decisiones que los y las afectan. ¿De qué manera trabaja este aspecto del proyecto que presentaste? Nosotros lo que creemos es que necesitamos primero partir de la concepción de que los niños, las niñas y los adolescentes no son sujetos de tutela, sino que son sujetos de derecho. Y si entendemos que son sujetos de derecho, entendemos que tienen derechos y que además los tienen que poder ejercer libremente. Entonces, en ese sentido, el acceso a la información juega un rol fundamental en que esos niños tengan conocimiento, acceso a la información para poder tomar decisiones, para poder identificar conductas. Y recién lo que te mencionaba yo tiene que ver con que la escuela puede ser un ámbito que también pueda abordar situaciones que se dan dentro del ámbito familiar, que muchas veces Claro. son situaciones en las que se vulneran los derechos de los niños. Y estamos planteando que en la ESI existe una responsabilidad por parte de las escuelas, por parte de las docentes, por parte de los equipos socioeducativos, para poder brindarle un espacio al niño y a la niña y al adolescente que quiera dar una situación de vulneración, y que también los docentes y la comunidad educativa asuma un rol en ese proceso, no que se desentienda y que solamente mire para el costado, sino que pueda trabajar con ese niño y esa niña sobre esa situación, y por supuesto también de la intervención a los poderes del Estado que corresponda en el caso de tener que cursar alguna denuncia o de tener que acompañar a esa denuncia, ¿no? Ujú. Bueno, diputada, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más, alguna cosa que me faltó preguntarle, algo que quiera agregar para cerrar. Bueno, sí, que estamos en una fecha justamente importante para discutir estos temas porque venimos del Día de las Infancias y Ujú. tenemos muchísimas iniciativas que se están llevando adelante en Santa Fe, en nuestra ciudad, en la provincia y en el país, pero creo que es un momento más que oportuno para mostrar que la política está a la altura de las circunstancias, de reconocer que nuestros niños, niñas y adolescentes no necesitan de nuestra tutela permanente, sino que necesitan derechos, necesitan conocerlos, necesitan información y necesitan que seamos de alguna manera los que los acompañemos a ejercer una vida libre de violencias y una vida realmente plena para poder ejercer su sexualidad. Así que desde ese lugar, como joven que estoy empezando a tener por primera vez una responsabilidad en la política, en el Estado, ojalá que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que siempre se negó a tratar estos temas, realmente pueda dar un paso adelante y se muestre a la altura de las circunstancias y le demos a miles y miles de pibes y pibas de la provincia de Santa Fe una ley de educación sexual integral. Bien, perfecto. Bueno, diputada, muchísimas gracias por participar de este segundo encuentro de proyecto legislativo y bueno, seguramente seguiremos en contacto para seguir contando futuros proyectos. Seguro, más que a disposición, y muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, continuamos en este segundo programa de proyecto legislativo. Ya tenemos a la segunda invitada de este segundo encuentro. Se trata de la diputada Paola Bravo. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Facundo, gracias por la invitación. Bueno, la invitamos y la convocamos para hablar sobre el proyecto que ya obtuvo la media sanción en la Cámara Baja de la legislatura santafesina. Uno que presentó usted que tiene que ver con una enfermedad que padecen mayormente las mujeres, como lo es la endometriosis. ¿Qué nos puede contar? Bueno, principalmente que obviamente que estoy muy feliz que se haya podido el primer objetivo que tenía este proyecto de ley, que era justamente la visibilización de esta enfermedad. Ujú. Tal es así de que, bueno, tenemos la doble satisfacción que salió por unanimidad. Es Ujú. decir, que el mensaje ha llegado a todos los diputados y diputadas para Ujú. que están viendo del otro lado sepan de qué se trata la endometriosis. La endometriosis justamente es, como vos decías, una enfermedad que ataca a las mujeres y a los hombres igual. Es cuando el tejido endometrial que recubre el útero se desprende y se aloja en distintos órganos del cuerpo, Ujú. obviamente produciendo un dolor terrible
y está asociado a una cuestión hormonal, es decir, cuando la persona menstrua, dos órganos donde se alojó este tejido endometrial. Entonces, bueno, por eso yo lo contaba en la legislatura, digo, el dolor que es para esa persona que padece endometriosis, donde no solamente tenemos un dolor físico, claramente con lo que estoy diciendo, sino también un dolor psicológico, cuando ese dolor es inhabilitante, no podés tener unas relaciones interpersonales, muchas veces hasta el sector más cercano no comprende por qué vos estás tan mal con este dolor. Y por otro lado también digo que es un dolor muy emocional, porque las consecuencias que tiene esta enfermedad son, además de ser muy feas, en muchos casos son inesperadas. Y me refiero a que muchas veces las mujeres, cuando desean ser madres, se enteran que son infértiles a causa de la enfermedad. El 40% de las mujeres se calcula que tienen endometriosis son infértiles, y se enteran en el momento. Entonces digo, por eso cuando dije al principio, uno de los primeros objetivos que tenía este proyecto de ley fue cumplido, que es el hecho de estamos haciendo ahora, empezar a hablar de la enfermedad, empezar a entender de qué se trata la endometriosis, y bueno, y el segundo objetivo que tiene que venir acompañado también de una aprobación por parte de la Cámara de Senadores para que se pueda convertir en ley, que es básicamente esto, el hecho de el proyecto en sí, que crea una red de promotores, donde están principalmente el médico, donde el primero que casi siempre uno recurre, que es el ginecólogo, y el cual uno le manifiesta este dolor. Entonces, ya ahí tenemos una cuestión, que es cuando te manifiesta el dolor, que es como que se le activa una alarma, ¿no? De que acá las mujeres autoconvocadas, hay una frase que me dejaron bien picante, que la menstruación no duele, y si duele puede ser endometriosis. Entonces, ante el primero, las mujeres pueden tener un diagnóstico certero y oportuno, primer paso. Y después, por supuesto, tenemos el hecho de que varios médicos de las distintas especialidades para hacer una atención integral de esta enfermedad, porque como dije anteriormente, donde se aloja este tejido endometrial, produce daños en ese órgano que se produjo, llamémoslo intestinos, llamémoslo el hígado, así que bueno, eso es más o menos de lo que se trataba, o lo que se trata el proyecto que se aprobó recientemente. Totalmente, sí, bueno, justamente recién me daba una estadística que tiene que ver con la infertilidad de las mujeres, y según la Sociedad Argentina de Endometriosis, alrededor de 170 millones de mujeres sufren esta enfermedad rara, es decir, una de cada 10 mujeres. Entonces, a la conclusión que llego también, que recién la dejaba muy claro al finalizar la respuesta, es que su proyecto tiene que ver también con que se reconozca esta afección para poder ser diagnosticada de una mejor manera. Exacto, lo que cuentan siempre las personas que lo padecen es que pasan muchos años hasta que alguien le dice tenés endometriosis. Pasan muchos años y muchos médicos. Entonces, bueno, digo, yo lo asocié también porque estoy convencida con esto, de formar parte del feminismo, de esta cuarta ola, que la sociedad patriarcal en la cual estamos viviendo también intentó callar el dolor de la menstruación. Primero que la menstruación hasta hoy, en muchos lugares, es una palabra tabú. Y segundo, la menstruación asemejada al dolor, como que las mujeres debemos soportar ese dolor, de que si a vos te duele y lo manifestás sos loca, histérica, que no te aguantas nada, digo, estas cosas que pesan sobre la mujer, hoy, por suerte lo podemos decir, lo dijimos en la legislatura el otro día, entonces, bueno, empezar a entender de lo que se trata. Si hay dolor, ya sabemos que la menstruación no duele, y si hay dolor puede llegar a ser endometriosis, entonces como a partir de eso hacemos este proyecto para que cualquier
ginecólogo, digo, lo nombro a los ginecólogos porque casi siempre es lo primero donde la mujer va cuando tiene un dolor menstrual. Que estén alertas, que sepan que hay una enfermedad de esta, que le den los estudios correspondientes para saber y descartar cualquier otro tipo de enfermedad o esta enfermedad. Y si lo hay, bueno, uno se empieza a preparar para lo que viene, porque recordemos que una enfermedad crónica, por ende, no tiene cura. Entonces también hay que prepararse psicológica y emocionalmente. Y en ese sentido vamos, y en ese sentido es el proyecto de ley. Por eso también hablo de una atención integral, donde estén todas las disciplinas relacionadas, donde se atienda a esa paciente en forma integral, porque no se lo puede atender por partes. Esa es la idea. Mejorarle la calidad de vida. Eso sería como el resumen. Mejorarle la calidad de vida. Ojalá que también tengamos la ley, ¿no? Estamos hablando estamos muy contentos por esta media sanción, que, bueno, lo dije, que se logró visibilizar esta enfermedad, que logramos de que tanto diputadas como diputados puedan entenderlo y lo puedan apoyar, porque salió por unanimidad. Falta un pequeño paso, que es en senadores, y bueno, obviamente mi compromiso es acompañarlas hasta el final, y que la Cámara de Senadores también comprenda de lo que estamos hablando. Sí, también entiendo que si se transforma en ley este proyecto de la endometriosis, le va a permitir a las mujeres poder exigir y pedirle a sus obras sociales que reconozcan y cubran los costos de esta enfermedad, ¿no? Por supuesto. A ver, la exigencia va a ser únicamente en el proyecto de ley, lo hablamos en la obra social de la provincia, y APOS. En el resto de las obras sociales se le va a sugerir amigablemente de que existe una enfermedad que la cura. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, para que esto sea exigible hacia las demás obras sociales, debe existir una ley nacional donde reconozca la endometriosis como enfermedad crónica. Claro. Es decir, hay una deuda, si se quiere, del Estado Nacional con estas mujeres. Lo que se hace en distintas provincias, y bueno, ahora lo estamos haciendo en Santa Fe, es como de alguna manera empujar entre todas las provincias que la Cámara, el Congreso Nacional, trate este tema, que no es menor, y que lo necesitan todas las mujeres y todos los hombres trans que padecen esta enfermedad. De ahí como un puente que se quiere cruzar, ¿no? entre lo que piden y lo que pasa en las provincias, las leyes que tratan las provincias, y lo que a nivel nacional se puede llegar a dar también. Exactamente. Eso es lo que buscamos. De alguna manera, hacer fuerza a todas las provincias. Ya hay varias provincias que tienen la ley de endometriosis. Bueno, poder hacer fuerza para que el Congreso Nacional la trate, que de hecho hay un proyecto de ley, falta que lo trate el Senado Nacional, falta que lo trate porque ya tuvo media sanción en Cámara de Diputados. O sea que espero que con esto también aporte un paso más para que el Congreso Nacional declare una enfermedad como la de la endometriosis, una enfermedad crónica, estando en la OMS, y así poder exigir, poder exigir a las obras sociales que lo cubran tanto el tratamiento como las intervenciones quirúrgicas, como los medicamentos, digamos, que haya que se cura totalmente, lógicamente. Tengo entendido también que este proyecto fue construido con una gran participación ciudadana, es decir, con organizaciones, asociaciones y demás, ¿no? ¿Qué me puedes contar? Sí, por supuesto. Esto nace, hay que decirlo, nace de una demanda de un grupo de mujeres autoconvocadas con endometriosis, especialmente en mi ciudad. Yo soy de Venado Tuerto, y desde allí empecé a tener, antes de ser diputada, te diría, empecé a tener contacto con esta asociación civil, que, bueno, me contaron de la enfermedad, pudimos empatizar
en cuanto a sus vivencias, a sus dolencias, y bueno, el compromiso mío desde ese momento en poder llevarlo a un proyecto de ley como estamos viendo ahora. Eso es lo que hicimos, y una vez que nosotros empezamos a trabajar con eso, nos comunicamos con mujeres de distintas partes de la provincia. Tuvimos sumamente grande, donde muchas mujeres vieron este llamado y se conectaron, porque realmente muchas de ellas no están asociadas o no están en grupos y padecen esta enfermedad y están como solas, y encontraron en esto un lugar de escucha, un lugar de compasión. Por eso digo, más allá de ser un proyecto que como diputado uno lo firma, el proyecto y las ganas son de las mujeres que se organizaron y pudieron llevarlo a cabo, y aparte son las mujeres que lo viven día a día, y la lucha es de ellas, así que es por ellas que uno hace este trabajo. Claro, claro. Bueno, diputada, perfecto. Pudimos, creo, tratar todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley de endometriosis. No sé si me faltó preguntarle algo, si quiere agregar algo más a modo de cierre. No, vamos a decirle porque estoy muy contenta también que la provincia de Santa Fe avance en cuanto a derechos que tienen que ver con la salud. Me parece que es destacar. Ojalá que la Cámara de Senadores entienda y comprenda esta situación, esta enfermedad, y la necesidad de declarar una ley para mejorar la calidad de vida de todas las personas que padecen esta enfermedad, que hasta el momento era invisibilizada, no escuchada. Hoy dimos un pequeño paso, o gran paso, para que esto sea distinto, que podamos hablar de la menstruación, que hay enfermedades que afectan y mucho a las mujeres, y bueno, ojalá que se avance y poder tener otra comunicación diciendo que ya tenemos una ley. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse también, y hacerse eco de todo esto. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a usted también, y como usted decía, seguramente vamos a seguir en contacto para futuras comunicaciones, para seguir contando algún que otro proyecto. Así que bueno, muchísimas gracias por participar en este segundo encuentro. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos, con un periodismo objetivo, equitativo, plural. No te pierdas Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Bueno, tenemos otro entrevistado más en este segundo programa de Proyecto Legislativo. Está con nosotros el senador del Departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, al que le damos la bienvenida. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, lo invitamos a este segundo programa para hablar sobre el proyecto de ley que presentó hace algunos días atrás, en mediados del mes de agosto, para el que lo esté viendo en algún otro momento, que tiene que ver con la creación del Fondo de Reconstrucción Productiva. ¿Qué nos puede contar? Bueno, nosotros lo que pretendemos con este fondo es generarle un recurso al Estado provincial para que a partir cuando presenta alguna forma de endeudamiento, el Estado provincial no tenía en cuenta todo esto que se venía, y el fondo COVID que se armó fue puntualmente para la salud, para lo que tenía que ver con medidas que se tomaran en desarrollo social, en materia alimentaria. Uno imaginaba alternativas muchas más cortas. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, uno ve que hay actividades que no pueden retornar, el caso de los jardines de infantes, el caso de los emprendimientos y los complejos deportivos, todo lo que tiene que ver con la gastronomía se ha visto muy afectado. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo con este fondo es destinar una cantidad de dinero que vaya exclusivamente para aquellas actividades que desde el 20 de marzo están cerradas o prácticamente cerradas, y con muy poca actividad. Entonces, establecer un fondo que surja
de algunas alícuotas que se suben en torno a operaciones bancarias, en torno a alícuotas que también se suben al juego, y otras que tienen que ver con un porcentaje de las patentes que pueden engrosar, sin detrimento de que pueda haber algún otro elemento que o los legisladores, en este caso, o también el Estado provincial disponga, pero que sea de ese fondo, de aquellos sectores que hoy todavía pueden apuntalar y pueden incorporar esa masa de dinero, que se subsidie a estos distintos emprendimientos que han cerrado, porque muchas veces se dice, bueno, vamos a dar un crédito blando a tasa cero o a una muy pequeña tasa, y la verdad que esos sectores no saben si van a poder volver a trabajar como para pensar que pueden devolver la cuota del crédito, ¿no? Claro. En la sesión en la que presentó este proyecto, usted decía que esta alternativa, y cito alguna frase que fue algo así, lo que dijo es fundamentalmente para tener la responsabilidad suficiente a la hora de pretender dar una asistencia o un apoyo y saber de dónde se sacan los fondos, ¿no? Claro, porque, a ver, yo en esto lo que creo que lo que uno tiene que ser es responsable, porque Sí, hay muchos sectores desesperados, hay muchos sectores angustiados, entonces uno tiene que ser lo suficientemente responsable como para decir, bueno, yo quiero que, o pretendo, o necesitamos, o vemos que hay que darle dinero a tal actividad. Entonces, también saber de dónde se va a sacar ese dinero, porque uno puede, sentado desde la vereda de enfrente, decir hay que darle tanto a aquel sector, hay que darle tanto al otro, y bueno, desde una posición legislativa, en donde uno no tiene que cumplir las veces de ejecutivo y en donde no tiene que saber de dónde sale cada peso, uno tiene que tener la responsabilidad de no darle una posibilidad de salvación o darle al menos un optimismo a aquel que está metido en este momento y escucha que un legislador dice que le van a dar 500, 600, 700 millones y sabe que ese legislador quizás está haciendo jueguito para la tribuna y no está dando los argumentos necesarios para saber de dónde va a salir el dinero. Entonces uno tiene que ser responsable para decirle a estos sectores, mirá, si hay una emergencia, si nosotros declaramos alguna determinada cantidad de dinero es porque sabemos que puede salir de acá y podemos dar tanto, porque si no es muy fácil hacer política y entusiasmar y darle algún mínimo de posibilidad a esa gente que está angustiada. Entonces uno tiene que ser claro. responsable también. Claro. Entonces, es decir, se le va a generar un impuesto al juego, a las entidades bancarias, a las patentes, como decía también, para conformar este fondo y con ello el Estado provincial tendrá las herramientas para asistir a estos sectores productivos No afectados por la emergencia. Sí, no es un nuevo impuesto, se suben el porcentaje de alícuotas. Y en el caso claro, de las patentes uno no dice la aumentamos, no, del fondo de las patentes que va un 10% al Estado provincial y un 90% a municipios y comunas, hacer un porcentaje en partes iguales de provincia y de municipios y comunas para que se destine a ese fondo. Entonces, bueno, claro, de esa manera constituir un fondo específico que vaya a subsidiar a estas actividades. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario tenemos casi 200 jardines de infantes claro, y uno trata de buscarle, y hubo una ayuda a los jardines de infantes, porque, y hubo una ayuda a las canchitas de fútbol, y hubo una ayuda a muchos sectores. Lamentablemente, no es que estuvieron cerrados un par de meses y ya volvieron a la actividad. Están cerrados desde el 20 de marzo, muchos de ellos, y no sabemos cuándo van a poder abrir. Por eso que esto es adicional a todo lo que se hizo. Entonces dice, bueno, si aquellas actividades, por ejemplo, los bancos, a través de distintas actividades que realizan, pueden aportar en este momento, bueno, me parece que es un elemento importante. Y además, esto no quita que haya otros que digan, no, mirá, aquel sector también podríamos recurrir para poder aportar este fondo y engrosarlo. Bueno, esto está abierto el juego, pero en síntesis lo que tiene es la suficiente responsabilidad para decir, hay que, como lo dijimos en otras oportunidades en la Cámara, no hay que cobrarles la luz, no hay que cobrarles el API y hay que darle una ayuda, por lo menos para que tengan algún dinero para salvarse momentáneamente hasta tanto puedan volver a la actividad.
Tengo entendido que la creación de este fondo va a estar en el ámbito del Ministerio de la Producción y me gustaría preguntarle si pudo charlar con el ministro Costamaña, si lo mantuvo al tanto de este proyecto. No al ministro, sí lo hemos charlado con distintos ministros, con algunos secretarios del área de la producción. Lo que nosotros decimos del área de la producción, ¿por qué? Porque me parece que ellos vienen llevando un monitoreo y está trabajando muy bien en distintos aspectos y pueden establecer a quién volcarle esas ayudas y quién puede tener el recurso necesario para poder aguantar y a quién hay que tirarle un salvavidas mucho más importante, ¿no? Me parece que también esto lleva a la responsabilidad que también decimos nosotros. Uno de la legislatura trata de aportar herramientas y soluciones, no puede querer gobernar desde la legislatura. Nosotros tenemos una función, tenemos que escuchar a todos los sectores y tenemos que volcar, intentar volcar soluciones e intentar ser también un poco el nexo, ¿no? Con esas entidades que están angustiadas y bueno, poder llevar junto con el Estado provincial, con el Ejecutivo, una herramienta de ayuda, de complemento, de salvación, por llamarlo de alguna manera, pero es una situación muy angustiante y uno quiere aportar soluciones y quiere aportar ideas para poder llevarlas adelante. Me nombró los jardines de infantes, me nombró los emprendimientos gastronómicos, los emprendimientos deportivos. ¿Tuvo la posibilidad de reunirse con algunos representantes de estas áreas, de estos sectores tan golpeados por esta emergencia del COVID-19? Sí, hablamos con todos, hablamos con los jardines de infantes, con quienes los representan, hemos hablado con los complejos de fútbol 5 permanentemente, con el sector turístico, agencias de turismo. Las agencias de turismo pasa también que por allí no están contempladas en ninguno de los planes, ni nacionales ni provinciales, porque muchas agencias están vinculadas a prácticamente un emprendimiento unitario, sin empleados y con una persona física que hace las veces de agencia de turismo o que atiende su propia agencia. Entonces, bueno, también hay particularidades en cada uno de estos elementos. También están, por ejemplo, en Rosario tenemos 20 salitas de teatro independiente que lo hacen a pedal. Bueno, yo ahí he llegado con un pequeño subsidio que desde la Cámara de Senadores también para que puedan de alguna manera sobrellevar este momento y auspiciarles una semana de capacitación que puede ser para aquel que ya está en el teatro o para aquellas niñas, aquellos niños que están con esas inquietudes y ellos a través de la web lo pueden hacer y a través de las redes y hacer esta recaudación también a la gorra, como se denomina, para aquel que no puede tomar una clase presencial y lo haga a través de redes, así que también hemos colaborado con ellos. En fin, uno, la verdad que se pone a la par de ellos y si tiene un poquito de sensibilidad, se angustia tanto como ellos porque ves que esta situación, esta pandemia, pone en jaque lo que es la vida de quien ha tenido un emprendimiento alguna vez y lo vio caerse porque económicamente las cosas se derrumbaban, uno ya sabe lo que significa esta situación, pero a su vez esto se cae no porque ande mal económicamente, sino porque el mundo cambió de un día para otro y entonces aquel que a lo mejor tenía un emprendimiento, un jardín de infantes que venía funcionando de hace años y se te vino todo abajo. Entonces, bueno, uno se pone a la par de ellos y busca encontrar soluciones y busca que puedan llevar adelante y sobrellevar este momento esta pesadilla de la que estamos viviendo, que ojalá termine pronto. Me gustaría hacer hincapié en cómo se reunirá, como para que quede claro también, cómo se reunirá el capital para conformar este fondo de recreación productiva y cómo se va a llegar hacia esos sectores que hoy, como usted decía, la están pasando mal. Primero se tiene que aprobar. Primero se tiene que Sí, aprobar. sí, salvando esa parte. Salvando ese pequeño detalle. Bueno, una vez que se apruebe, las distintas alícuotas va automáticamente, la diferencia de esas alícuotas que se suben van a engrosar un pozo, este fondo, el fondo que le pusimos a Estanislao López y que tiene que ver y que está vinculado a la producción. Una vez que está ese fondo, es el Ministerio de la Producción, a través de
de un chequeo que ya tiene, porque los jardines ya fueron, por ejemplo, auxiliados, las canchitas de fútbol también, bueno, distintos emprendimientos, ¿no? Me limito a eso porque a ver, de pronto son las que más, lo que la gente mayormente entiende, pero hay una infinidad de rubros que quizás no pudieron trabajar. Entonces, aquellos guías turísticos, por ejemplo, donde hoy están parados y no saben cuándo volver. Bueno, entonces, nosotros o el Ministerio de la Producción, con ese fondo, va a determinar puntualmente a quién va o la cantidad de lo que se recaude, de lo que se tiene y cómo distribuirlo proporcionalmente de acuerdo también a las necesidades. Así que, bueno, es una tarea también que uno lo pone al servicio de quien es la autoridad de aplicación, insisto, por lo del Ministerio de la Producción. Y yo lo planteo para el 20, para lo que queda del 2020 y también para el 2021. Bien, perfecto. Bueno, senador, muchísimas gracias por participar de este segundo encuentro de proyecto legislativo. No sé si me quedó alguna cuestión más por preguntarle, algo que quiera agregar a modo de cierre. No, en torno a esta ayuda, reiterar que nosotros hemos solicitado, no solamente con proyectos de ley, sino en este caso con proyectos de declaración, el hecho de decir, bueno, creemos que estas entidades que no han trabajado necesitan una ayuda que va más allá del subsidio y que necesitan de pronto todo lo que tiene que ver con la condonación de deudas de API y de luz mientras no trabajen, mientras no consumen, obviamente, ingresos brutos, Claro. pero, digamos, acompañarlos en todo ese aspecto. Creo que en este caso del Senado estamos trabajando mucho con eso. Se trabajó también con el tema de las maestras y los maestros suplentes, en donde nosotros hemos promulgado el otro día una ley en donde decimos que no fijemos una plata fija como se planteaba desde el proyecto que vino de diputados, sino que decimos, siéntense con los maestros y con las maestras en las paritarias y que se fije un dinero desde cuándo, porque también en esto, insisto y vuelvo a este criterio, la responsabilidad de saber que no tenemos un cargo ejecutivo, que tenemos que dar las herramientas y también tenemos que pedirle al Ejecutivo y decir, bueno, tal rubro no puede seguir postergado o a tal rubro necesita el acompañamiento, pero dejarle las herramientas para que el Ejecutivo sea el que defina con la caja qué dinero, cuánto y a qué sectores, porque me parece que esa es la forma de gobernar con mayor coherencia. Perfecto. Bueno, senador, reitero el agradecimiento por participar en este segundo encuentro de proyecto legislativo. Bueno, seguiremos en contacto seguramente para contar otros proyectos o la resolución de este mismo que charlamos hoy. No, yo les agradezco a ustedes por permitirme llegar a la gente a contarle estas iniciativas y que no son cuestiones burocráticas, sino que hacen a la vida misma y hoy en un momento en donde la sociedad está tan angustiada y hay sectores ¿quién no tiene un familiar, un amigo que no está pudiendo trabajar o que ve caer su emprendimiento? Y bueno, tratamos de hacer lo que podemos en donde mientras sobrellevamos un momento muy complejo y sabiendo fundamentalmente que hoy la ayuda baja de nación y de la provincia. La mayor cantidad, por no decir la totalidad, pero en un 95-98% creo que todas las ayudas están dadas por la Caja de Nación y la Caja de la Provincia. Entonces hay que ser solidarios y lo suficientemente responsables para acompañar en este momento y no hacer politiquería barata.